Ya estamos grabando audio. Hola, estamos con Chris Kummerfeld, que él es el director, también escritor y actor de una película que, por cierto, ahorita ya está disponible en el alquiler en Vimeo, que se llama Hunting Party. Esa fue hecha aquí en Guatemala por vos y fue incluso grabada en la Antigua. Ahí me estaba matando de la risa porque leí que en español se llama Cacería en la Antigua. ¿Ah, sí? ¿En serio? Así la pusieron. No sabía. Entonces, Chris, bienvenido. Muchas gracias por tu tiempo. Yo sé que es bien valioso, así que aquí está el micrófono para que nos contes un poquito de tu historia, qué estás haciendo ahorita. Perfecto. Muchas gracias por la invitación, en verdad. Se aprecia, como ya te había dicho antes, se aprecia mucho la invitación, el tiempo y la plataforma. Ahorita lo que estoy haciendo, en verdad es lo que estamos haciendo. Tenemos una productora con algunos amigos, Hunter 11 Films, y es nuestro vehículo para ganarnos la vida haciendo cine en Guatemala y en otras partes del mundo. Llevamos operando 3-4 años ya con Hunter 11 Films. Y ahorita lo que estamos haciendo es finalizando un largometraje que es Martín y Margot, que terminamos de filmar en diciembre de 2017. Esperamos que salga en enero de 2019. Estamos constantemente escribiendo y generando y desarrollando nuevos guiones. Tenemos aproximadamente unos entre 5 y 8 proyectos en desarrollo. Que es parte del ciclo de ser productor, ¿verdad? Terminas uno y tienes que tener 3 listas en el back burner, listas para ir. Esperamos poder filmar el próximo año otro largometraje. Ya no va a ser comedia romántica como Martín y Margot y tanto como Hunting Party. Creo que va a ser horror aquí en Guatemala. Estamos desarrollando un fondo, el primer fondo hasta donde yo sé, puede ser que me equivoque, pero no creo. El primer fondo de inversión privado, un para private películas. equity fund especializado en cine. Para películas centroamericanas regionales. El fondo hasta ahorita es guatemalteco. No son trillones de dólares, pero es suficiente como para poder comenzar a asentar ciertos precedentes en lo que concierne el funding, el financiamiento de una industria tan específica como es el cine, específicamente el cine independiente en países como los nuestros. Estoy escribiendo un libro sobre guionismo. ¿Qué es eso? Cómo escribir guiones cinematográficos. Guionismo. Okay. Pero más allá que solo una guía técnica sobre cómo escribir un guión, es una guía sobre la espiritualidad detrás de la narrativa. ¿Cuál es la conexión entre la espiritualidad y la capacidad narrativa o la estructura narrativa y específicamente en el cine? Wow, interesante. ¿Puedes elaborarme un poquito más de eso? ¿Cómo funciona la parte de la espiritualidad con el desarrollo de una película? Nosotros pertenecemos obviamente a una civilización, así como cada ser humano ha pertenecido en su respectivo momento a una civilización. Y estas civilizaciones son fecundadas, sus orígenes son mitológicos. La mitología no es nada más que un ordenamiento de narraciones. De hecho, nosotros como individuos, esto es estructuralismo postmodernista, pero de hecho nosotros como individuos no somos más que creaciones ficticias, somos ficciones, somos historias que nosotros nos contamos a nosotros mismos y de esa manera nos entendemos a nosotros mismos. Si me preguntas sobre mi niñez, yo te voy a contar una historia que no es cierta. Es una ficción que yo me recreé en los últimos años y que constantemente están bajo proceso de revisión y de construcción. Somos ficciones, todos somos ficciones, todo es una ficción. El dinero es una ficción, los billetes que utilizamos es una ficción, las instituciones estatales y privadas son una ficción, los logos son una ficción, nuestros amores son una ficción, nuestro pasado es una ficción y nuestro futuro inevitablemente también es una ficción. Entonces, en verdad estamos hablando de metanarrativas constantemente. Toda nuestra vida es un discurso contra discurso de narrativas que millones de personas están creando y recreando, destruyendo y generando constantemente. Eso es la vida, al final de cuentas. Y lo que sustenta la vida humana, que es la civilización. Y obviamente yo como productor y director cinematográfico y escritor genero narrativas, genero historias. La espiritualidad, como yo la entiendo dentro del libro, es cómo vos te conectás a vos mismo y por ende a tu entorno, ya sea social
o ambiental, o cósmico, y al resto del universo. Wow. O sea, déjame ver si, entonces, si yo me conecto conmigo mismo, yo logro entender de una manera, obvio que única, todo lo que me rodea. Sí. Pero al final, mientras más te conectes con vos mismo, más te das cuenta de un montón de cosas que tal vez te cambian tu perspectiva de vida cada vez que, no sé, tal vez aprendes cosas nuevas, entonces ves el mundo de otra manera. La manera en que vos te entendés a vos mismo, o sea, tu relación de vos con vos mismo, Ajá. va a determinar la relación de vos con una flor que está en esa banqueta allá afuera, o con el avión que está sobrevolando ahorita, o con el meteorito que se va a estrellar contra la Tierra en 1.000 millones de años. No sé. Wow. Todo el universo entero está fundamentado a través de una relación que vos determinás a final de cuentas, o que deberías determinar, y eso es espiritualidad. Y esas conexiones son narrativas. Entonces, en verdad, lo que el cine tiene la capacidad de generar, así como cualquier otra arte o cualquier otra disciplina narrativa, que son muchas más de las que las personas creen usualmente, son vínculos emocionales y ante todo espirituales. Qué interesante. Mira, ¿y cómo pasó de una persona que estudió administración y economía a tener esta filosofía, esta manera de pensar y desarrollar películas? ¿Cómo fue esa transición? El plan maestro era estudiar economía y hacerme un experto en finanzas bursátiles, hacerme millonario en cuestión de 2-3 años, quebrarme la espalda trabajando en mercados bursátiles, hacer un par de millones de dólares, regresarme a Guatemala y con ese par de millones vivir el resto de mi vida escribiendo poesía tranquilo, solo, con un gato, y se acabó. No necesitaba mucho. Entonces un par de millones de dólares me hubieran alcanzado para vivir el resto de mi vida, creo yo, no sé. Obviamente no funcionó el plan porque estoy completamente quebrado, así que tuve ciertas diferencias, creo yo, espirituales, justamente con la economía, con la disciplina, con la ciencia y con otras ciencias sociales también, pero específicamente con la economía. Y la verdad es que al día de hoy sí utilizo ciertos principios económicos para entender mi trabajo y para entender los retos de mi trabajo, pero ya no soy economista, definitivamente ya no soy economista, soy empresario, definitivamente, entrepreneur, como se le llama, definitivamente sí, pero ya no soy economista. Qué interesante cómo tu concepto de espiritualidad es muy diferente al que todos tienen ahorita, pues, en sus mentes, que tal vez espiritualidad es religión. Entonces, sí, vos tal vez lo tenés de otra manera, vos lo tenés más como una relación con algún tema en específico. Digamos, como me dijiste, espiritualidad con la economía, con las finanzas, ¿cómo me lo puedes explicar un poquito más? Sí, como te decía, espiritualidad es básicamente la relación que vos determinás que tenés con el todo. Ok. La economía como ciencia social intenta entender ciertos patrones de comportamiento naturales, por ser una ciencia social de temas sociales. Pero para poder hacer eso tiene que partir de un fundamento que es ¿qué es humanidad? Para un economista, para la ciencia, para la economía. La misma ciencia tiene que precederse a sí misma a través de una definición antropológica. Okay. Tiene que primero definir, vamos a estudiar a los seres humanos, pero ¿qué es un ser humano? Y entonces tiene que definir qué es ser un ser humano. Y la economía mainstream, y por mucho tiempo, ha definido al ser humano como un ser económico, un homo economicus, un hombre, una persona, una mujer, un ser que consume y que genera. Y intenta entender el comportamiento de este consumo y de esta generación, de la oferta y la demanda agregada a través de todas estas millones de transacciones de recursos entre individuo e individuo. Eso para mí es espiritualidad. Estás definiendo cuál es la relación de un individuo con su todo, imponiéndole ciertos valores y ciertas categorías que son increíblemente restrictivas, porque vos sos un poco más que solo un robot que genere, que consume. Definitivamente. Que genera electricidad, que consume electricidad y genera cajas de cartón. Somos muchísimo más que eso. Entonces, no podemos reducir algo tan complejo de la humanidad a través de la definición de solo una ciencia, y una ciencia tan limitada como es la ciencia económica. Y para mí eso es espiritualidad. Entonces sí tuve una diferencia espiritual con esa ciencia, y no podía permitir dedicar mi vida y mi esfuerzo y mi energía a intentar entender a la humanidad de esa manera, y ni mucho menos a mí mismo. Qué interesante, porque incluso ahorita, no sé, tal vez en nuestra época
es muy así, que todo es hacer dinero, todo es, no sé, meterte a trabajar y fajate 8 horas al día y que el día siguiente sea igual multiplicado por, no sé, creo que... Definitivamente, porque civilizatoriamente estamos en una época donde aspiramos moralmente a ser un homo economicus, es decir, el sistema en el cual nosotros operamos se rige moralmente a través de ciertas imposiciones históricas y sociales que no solo te obligan, sino que te premian en tu función de homo economicus. Ajá. Entonces tenemos un Dios, sí, que es el Dios financiero. Sí, porque todo lo persiguen, todo lo buscan. Exacto. Y ese Dios financiero, así como muchos otros dioses que lo han precedido y que han existido antes de él y que han regido sobre sociedades y civilizaciones enteras, este Dios tiene una tableta con 10 mandamientos. Tiene su código moral y mucha gente obedece ese código moral, por supuesto, porque nos rige la vida moderna. Interesante. ¿Y cómo llegaste a tener esa filosofía de vida? ¿Cómo lo lograste? O sea, ¿cómo, yo no sé, tal vez te educaron así o vos tuviste en algún momento, no, yo creo en esto? ¿Cómo fue? Todos los días, creo yo que... Sí. Ajá. ¿Pero fue desde un punto en específico o desde pequeño pensabas así? Desde pequeño. Desde pequeño. Sí. Qué interesante. ¿Y eso es por las influencias de tus papás o de la gente que te rodeaba? Definitivamente sí. Sí. Sí, creo que el ambiente influye muchísimo. Pero también creo que ahí uno ya viene de cajón preprogramado con ciertas capacidades y ciertos softwares, paquetes de software distintos, Sí. ciertas apps que te permiten diferentes funciones. Es cierto. Ajá. Es cierto, yo lo he visto con mucha gente. Que es increíble cuando ves de que desde pequeños esas personas ya tenían algo como que en su ser interno que los llevaron a... Más que todo la gente que he tenido el placer de tener una conversación aquí, te das cuenta que de patojos ellos tenían algo en la mente y ya sabían de que querían algo y lo lograron, entonces te das cuenta de que sí, cabal, lo que vos decís. Mira, ¿y cómo eras en el colegio? ¿Cómo eras en la U? ¿Siempre tenías la visión de querer ser director? ¿O No, para nada. ni idea? Para nada. Al menos de pequeño siempre fui obsesivo con el cine. Mi hobby favorito era llegar a Blockbuster o a Scorpio Video, que era el que existía Scorpio Video. en Vista Hermosa. Te estoy hablando de los tempranos 90s. Ajá. Scorpio Video. Y mi sueño era llegar un viernes por la tarde después del colegio y salir con 10 VHS. Y era físicamente imposible que yo viera 10 películas, pero solo sentir el peso de esos 10 VHS. Sí, era mi mayor pasión, pero al menos yo, a lo largo de toda mi niñez y toda mi adolescencia, nunca conocí y nunca escuché y nunca vi un director guatemalteco. Yeah. Entonces no existía la opción de dedicarme a cine, de que nadie se dedicara a cine. No sabías ni que existía, tal vez. Sí, era como soñar con ser un astronauta en Guatemala. Ajá. Bueno, aparentemente, supuestamente había uno, pero creo que lo desbancaron. Sí, pero no existía la posibilidad. Hasta mis 22 años más o menos, cuando acababa de cerrar economía o administración de empresas, acababa de cerrar la carrera literalmente y 3 semanas después me metí a un cursito de cine en Casa Comal de 5 semanas. Era un taller muy muy breve y me enamoré. Después de la primera semana estaba enamorado de eso. Y un año antes, había sido el hit de Gasolina de Julio Hernández. Ah, sí, me recuerdo. Sí, y solo ver que en Prensa Libre había un artículo sobre una película guatemalteca y un director que era guatemalteco y que probablemente vivía un par de zonas de mí, irrumpió y de alguna manera rompió con el paradigma de que no se podía o de que no existe una posibilidad y me permitió decir, bueno, tal vez sí se puede, probemos, hagámoslo. Mira, ¿y qué era lo que te gustaba al momento cuando ibas a traer esos VHS? ¿Qué era lo que te gustaba realmente del cine? La parte, no sé, de la dirección, la parte de los actores, el contenido, la historia de atrás. ¿Qué era lo que te apasionaba? Perderse a uno mismo. Ajá. Que en mi opinión es muy espiritual. O sea, uno de los sentidos de la religión como espiritualidad organizada y estructurada es poder proveer
ciertos impulsos que van más allá de lo consciente, real, común. Y estos impulsos que son metafísicos, que son místicos en su naturaleza, entre sus cualidades está la cualidad de abstracción, de enajenación, pero no una enajenación marxista, una enajenación del ego, en donde vos literalmente te puedes perder en un misterio, te puedes olvidar de quién sos y te entras en otra realidad y sentís cosas que no pertenecen a tu cuerpo corpóreo, ni a tu realidad, ni a tu tiempo, ni a tu espacio, ni a tu circunstancia existencial. Te puedes perder en ciertas narrativas. Y eso para mí es literalmente magia. Si vos me preguntas, ¿existe la magia en el mundo? Sí, sí existe. Si vos vas a un cine y ves una película y por 2 horas te olvidas de quién sos y te metes dentro de otro mundo y a través de ese proceso sentís diferentes cosas, te logras abstraer y creces como ser humano a través de las experiencias de alguien que ni siquiera existe, que es una ficción de nuevo. Eso es magia. O sea, no encuentro yo mejor definición que magia. Eso, fíjate que Carlos lo estaba pensando hace poco, de que a veces vos vas a ver una película, ya sea buena o mala, tal vez a mí me pasa eso, pero aprendes, o sea, siempre aprendes más de algo, no sé, la historia de la persona detrás, lo que hace, cómo habla, cómo se viste, lo que sea, siempre aprendes más de algo. ¿Será que es eso? O sea, es cuando vos te adentras y puchicas, no sé, si pasa una historia mala, un error que cometió, vos decís, no quisiera yo pasar por eso, entonces no lo quiero hacer. Y es, creo yo, lindo todavía, a pesar de que el cine a nivel mundial, bueno, hay mucho ahora, hay muchísima, la oferta es inmesurable, en verdad. Nunca, jamás había, ni siquiera nadie soñado hace 20 años que podría haber tanto cine. Pero a pesar de eso, al menos yo personalmente, cada vez me sorprendo menos del cine que consumo. Y en general consumo bastante cine, o al menos intento consumir bastante cine. Pero lo lindo es que todavía se escucha, y creo que es relativamente frecuente entre los que habitúan consumir cine, encontrar a alguien que dice, vi una película y me cambió. Tengo una película favorita, ¿y por qué? Por esto. Y usualmente son razones muy íntimas. Sí, yo te podría decir de que la película que más me ha impactado es una, gringa que se llama Machine Gun Preacher. ¿La viste? Ok, esa te lo juro, o sea, no sé por qué me impactó tanto, o sea, el hecho de que esta persona, no la voy a contar, pues, pero véanla. Deberías. Pero es increíble porque una persona pasa de estar abajo en drogas, se va a ayudar a África, que siempre ha sido mi sueño, pero toda la gente, no, ¿por qué no llegas aquí en Guate? La típica, no, ¿por qué estás allá si estás acá? Nunca lo hice, tal vez lo voy a hacer, lo voy a apuntar ahí en mis sueños. Pero lo que pasa es de que él se va, se enamora de los niños, los ayuda, pero el problema, o sea, las personas que están ayudando son atacadas por estos líderes de warlords o lo que sea, que van a secuestrar niños para darles armas y ir a atacar. Entonces él lo que hace es de que se va y lucha por ellos. Literalmente. Y además creo que les da, él es como un pastor cristiano que también promueve la palabra de Dios y anda ahí ayudando, pero me gusta mucho por el hecho de la parte práctica, la parte de que él, yo voy a ayudar y a la vez voy a dar el ejemplo de la palabra de Dios, pero voy a ayudar y voy a echarme riata con todos allá. Y lo más bonito es que es una historia de verdad. Entonces esa siempre la recomiendo y me siento muy identificado con él, no sé por qué. Yo creo que en ese misterio que te sentís identificado hay un proceso cuasi místico, cuasi hermenéutico, casi espiritual, en donde algo estás viendo vos en esa historia, en ese personaje, y está resonando de tal manera en vos de que has vivido y ha despertado en vos y lo más importante es que ha existido una transformación consciente o inconsciente, controlable o no controlable, pero existe una transformación interna, y esa clave, esa transformación interna es lo que hace de cualquier arte narrativa, en este caso el cine, una herramienta espiritual. De eso se trata todo. Interesante. En inglés hay un término, estoy seguro que en español también, pero no se me viene la palabra en ese momento. En inglés es rapture. Rapture. Pero es como abducción, como... Rapture es un proceso espiritual, pero místico, en donde el individuo o la persona o el ser se permite perderse en algo más. Y
no sé, en este momento creo que me cuesta lograr explicarlo, pero ¿Un ejemplo tenés? ¿Qué te ha pasado a vos? creo que entiendo las cosas mejor a través del cine. Pero por Ok. ejemplo, cuando Bruce Wayne, me fascina. Es Batman. Ajá, me fascina Batman, no sé por qué. De nuevo, Ok. eso. Cuando Bruce Wayne está en esa cueva, Ajá. que se acaba de caer, es un gran pozo, es una cueva. Ajá. Y el tipo, la manera en que él se relaciona a su miedo, que eran los murciélagos, y estar perdido literalmente hasta el fondo de un gran pozo oscuro. Es decir, cayó y le pegó al rock bottom, Ajá. metafóricamente hablando. Ajá. El tipo, al confrontar su miedo y todo su dolor en esa cueva, se transformó en algo más. Claro, era un niño en ese momento, pero ese proceso de transformación inició lo que culminó en Bruce llegar a Wayne. ser Batman, Ajá. ¿verdad? O sea, Bruce Wayne se pierde a sí mismo y se convierte en algo más que después termina siendo Batman. Pero está alimentado por ese rapture, por ese proceso de transformación interno que es tan poderoso, en donde se alimenta el miedo y la esperanza y el dolor y el amor por otros y regret. Ajá. Y es el proceso más poderoso que nosotros tenemos como seres humanos. El amor literalmente es eso, es rapture. Es un proceso interno de transformación. Sí, igual eso lo podríamos dar ejemplo en los libros. O sea, Completamente. yo he escuchado a mucha gente que son de esos de que se comen los libros de novelas románticas, lo que sea, tal vez hablando mucho de las mujeres que se enamoran de libros Sí. románticos y tal vez es porque les ocasiona tal vez ciertos sentimientos, no sé, hablando de las 50 sombras de Grey, Sí. que todas las mujeres se volvieron locas con ese libro. Espero que no haya ninguna relación con eso, pero sí con la parte sexual, pero... Seguro que sí existe. No. Pero lo podemos asimilar, o sea, Sí. en las películas y en eso. Entonces, bueno, ¿y a vos te ocasionó eso la de Batman? ¿O tenés alguna otra? Para mí fue Before Sunrise, ¿Eso cuál es? de Richard Linklater. Es un drama romántico, súper simple. El plot es casi demasiado simple. Es básicamente un güiro backpacker conoce a una güira que está viajando en un tren y tienen algo, una conexión en el tren, y él le dice: mira, me quedan 12 horas en Viena, si no te importa, ¿por qué no te bajas y platicamos y caminamos y estamos juntos por 12 horas? Y él dice: bueno, y se bajan, y la historia, literalmente, la historia de ellos dos mientras caminan por las calles de Viena por 12 horas. Y sabiendo que se van a separar, que eso, Sí. eso también es lo que le agrega la salsa. Sí, y es súper simple. Es una película sobre dos personas, dos jóvenes, hablando de cuántas cosas les dé tiempo platicar a lo largo de la película. Y ya, eso es todo. Eso es toda la película. Interesante porque incluso, digamos, hace poco estaba hablando con una persona y me dijo: mira, nosotros estamos viviendo como si vamos a vivir toda la vida. ¿No te ha pasado eso por la mente? Que vos vivís como que si vas a vivir 500 años y al final, digamos, yo tengo 27 y bueno, ya voy a cumplir 30, Sí. no sé, me quedan 40 años o 35 años hábiles, Sí. así, y no sé, entonces como que te hace valorar, o sea, ahorita que me estás diciendo esto, esta película es cierto de que cuando sabes o tenés esa presión de que te queda poco tiempo con las personas que querés o haciendo lo que te gusta, no sé, surgen estas dramas románticas de querer aprovecharlo y sacar el Sí. jugo, y te lo aprovechas más. Entonces, no sé, puede ser un tip de vida. Sí. Sí. Y bueno, contame un poquito más de la parte de cómo pasaste de administración a la parte de director, también que sos escritor y autor. Bueno, no, actor, perdón. ¿Cómo fue eso? O sea, ¿qué te dijeron tus papás? No sé, que papá, mira, ahora voy a ser director de cine. Creo que ambos. Bueno, sí, mis dos padres siempre me apoyaron mucho. Porque siempre fue muy impulsivo. Siempre. De güiro se me ocurría que quería ser manager de una banda rock, y después quería ser novelista, y después quería tirar todo al carajo y irme a una montaña y hacerme un monje budista, y después quería volverme millonario, y después quería escribir cuentos cortos, después quería tener una editorial, y después quería volverme músico, etcétera, etcétera. Siempre fui muy impulsivo. Entonces ya estaban
acostumbrados a que se me ocurrieran estupideces. Entonces cuando se me ocurrió la última, que fue la del cine, dije, no, ¿sabes qué? Otra de las que... Ya, estuvo. Salgamos de esto lo antes posible. Ajá. Pero me paré quedando mucho más tiempo de lo esperado en esto. Ya llevo ¿Cuánto tiempo llevas? 8 años. 8 años. 8 años llevo. ¿Y esos 8 años cuántas películas llevas? Llevamos 6. 6 películas. ¿Y tu primera cuál fue? Se llama Sobre Tigres y Quijotes. ¿Y esa de qué trata? Es sobre los guardarrecursos, específicamente Paco Asturias. Tipo fascinante, deberías hablarle. Sí. Paco Asturias y su equipo de guardarrecursos en la selva petenera, en la biosfera maya. Y estos son guardarrecursos, o sea, ellos protegen la biosfera. Guardabosques. Ajá. Contra todas las amenazas que vos te puedas imaginar que podrían poner en riesgo la fauna y la flora de toda la región. Estos tipos se dan contra todo de manera frontal porque es su trabajo. Lo curioso es de que por la coyuntura nacional y por cuestiones políticas no tienen mayores recursos para poder luchar y proteger otros recursos, valga la redundancia. Y la película se llama Sobre Tigres y Quijotes porque la relación entre ellos y los tigres en la selva, ellos le dicen la montaña, se le llaman a los tigres, a los jaguares se les llama tigres. Sí, es cierto. Y el tigre, el jaguar, representa muy bien lo más indomable que puede ser la selva subtropical. Y nosotros ya perdimos Petén, es una realidad. Podemos crear, que no sé si... No muchas, yo no sabía. Sí, nosotros ya perdimos la selva, es decir, al paso que se ha destruido, que hemos completamente erradicado toda la forma de vida que pudo haber en algún momento albergado Petén, como nosotros nos quisiéramos imaginar que existe todavía, hemos acabado literalmente con esto. Nos queda primero una porción muy limitada, muy pequeña, que de todas formas está depredando, no existe, y los únicos que están en primera línea en las trincheras luchando por esta selva es Paco y los guardarrecursos. Y ellos, de cierta manera, algunos conscientes, otros inconscientemente, saben que ya perdieron la batalla. Al final, no hay nada, ni que ellos, ni que el ejército de Estados Unidos, ni que Justin Trudeau en Canadá pueda hacer al respecto para salvar esa selva. ¿Y contra qué estamos perdiéndolo? De todo. Fuegos, definitivamente la penetración humana, cazadores, huecheros, chateros, huleros, petroleras, mineras, vos decime, calentamiento global, invasores, narcotráfico, narcoganaderos, narcopistas, tráfico ilegal de personas, de mujeres, trata de blancas, de armas, vos decime. Wow. O sea, se le está metiendo por todas partes y nosotros ya perdimos eso. Y ellos, justamente por reconocerlo, es que dejan de ser no solo héroes de nuestro país, de nuestra patria, o de lo que queda de patria, o si es que en algún momento existió o no existió nosotros como nación, pero pasaron de ser héroes a ser más que héroes, a ser verdaderos Quijotes. Estos hombres idealistas que no les importa si vamos a ganar o no vamos a ganar. Siguen luchando. Se van a despertar todos los días y van a arriesgar su vida por una batalla que estuvo perdida hace décadas enteras, décadas, y no les importa. Y es ese tipo de amor. Es muy fácil amar algo cuando hay esperanza de que puedes ganar, de que puedes ser victorioso, que puedes revertir, pero cuando sabes que no lo puedes hacer, se vuelve ese idealismo en algo mucho más superior, ultraísta. Son como bodhisattvas del ambientalismo ellos. Y sobre eso la primera película. Es un caso de estudio. ¿Y es como un documental? Es un documental. Ok, sí, porque o sea, sí te fuiste a meter con ellos a ver cómo funciona toda la... Sí. Wow. ¿Y ese dónde lo podemos ver? Está en DVDs. Ah, DVDs. Sí, ¿Y en internet dónde se puede ver? De hecho, debería subirlo. Sí, siempre. Lo voy a agendar después. Para de la esto. gente que está aquí escuchando, creo que o sea, saber de esa historia de esa persona de Guate, increíble. Sí, voy a agendarlo y lo voy a localizar y lo voy a subir. Mira, ¿y cómo fue toda la parte del desarrollo de la película? ¿Cómo conseguiste los fondos? ¿Qué es lo más difícil al momento de querer empezar a hacer una película? ¿Qué conlleva? Bueno, depende muchísimo de quién sos, qué película sea.
y de qué tipo de película sea. Okay. Documentales son completamente distintos que ficción. Y hay muchas diferentes categorías de cine. Está el cine de estudio, está el cine independiente, está el cine de micropresupuesto. Usualmente todos los productores aquí en Guatemala son de micropresupuesto. Hay muy pocos casos de cineastas legítimamente independientes por cuestiones presupuestarias y de acceso a fondos. Muy pocos casos. Sí, la verdad es que es una pregunta muy general, muy abierta. Depende de cada proyecto. Mira, y digamos, en dado caso vos vas a buscar financiamiento, ¿qué es lo que requieren las empresas que... Asumo que el retorno de la inversión, o sea, si te doy 30, espero que me des 40, o no. ¿Qué buscan las personas que financian estos proyectos? Ok. Sí, hay muchísimos diferentes fuentes de financiamiento para cine. De nuevo, depende de qué tipo de proyecto sea. Incluso dentro de ficción hay infinitos modelos distintos. En general los más importantes son los fondos estatales, que el año pasado comenzó el primer fondo estatal de apoyo a la creación cinematográfica en Guatemala. Sigue su curso. Es parte del Ministerio de Cultura, de un departamento, una oficina que es CREA. Pero todavía es muy limitado. Es muy limitado. Hay otros ejemplos como Ibermedia, por ejemplo, que son fondos internacionales que de España, ¿no? En general es todos los países iberoamericanos. Casi todos. Esa es otra forma, son estos concursos internacionales, institucionales también. La tercera es equity, en donde vos tenés como socios. Cash, socios, y la gente viene e invierte. La otra es deuda, que son más como prestamistas. Sí. Usualmente deuda se entiende como prestamistas privados, pero también existe la opción de deuda de crédito o deuda bancaria, fiduciaria, ¿verdad? Después en Guatemala se utiliza mucho en muchas partes se utiliza mucho product placement, que son de empresas privadas que invierten por exposición, marca. Product placement. Sí, es súper variado. ¿Y hay alguna, digamos, tal vez, no sé si está tan desarrollado, pero la parte del crowdfunding para desarrollo de películas, ¿crees que está... ¿Lo recomendás? En general creo que es un poco naive, es un poco... ¿Cómo se diría naive? Como que no se sabe, ¿o qué? Es un poco inocente. Ajá. Solo pensar en crowdfunding para levantar un proyecto competitivo, porque una cosa es hacer proyectos pasionales y otras cosas crear un proyecto competitivo. Estamos hablando de que tiene que tener ciertos estándares de calidad, lo cual usualmente es relativamente muy caro. Entonces crowdfunding no se da abasto solo para poder levantar un proyecto muy grande. Si es un cortometraje que es experimental, probablemente a través de crowdfunding se pueda conseguir lo suficiente, o al menos una gran parte. Definitivamente es otra forma, es otra metodología de financiamiento. Sí existe en Guatemala, casi todos lo hacen, nosotros lo hacemos constantemente porque sí es necesario, ayuda para cosas muy específicas. Y el otro ahora, que hasta hace muy poco tiempo escuché por primera vez que se empleó, es el de Javier Borrayo con, ¿cómo podría llamar a esto? Source funding, o básicamente la creación de criptomonedas y la venta de criptomonedas para poder financiar proyectos de inversionistas que invierten en estos commodities. Pero igual si vas a vender cripto tenés que haber comprado esas monedas. ¿Cómo las compras? Las creas. Ya, por medio de la minería. No, las generas por medio del proyecto. Es como crear acciones, Al menos como yo lo entiendo, porque honestamente no entiendo absolutamente nada de es que es muy nuevo ahorita, ni el criptomundo. Pero de lo que yo entiendo, básicamente vos creas monedas y vendes acciones del proyecto. Se llama ICO, en vez de IPO, como las empresas, se llama ICO. Initial Crypto Offering, algo así. Exacto. Entonces te valoran la empresa, que por cierto aquí en Guate hay unas personas que lo hacen, me lo están explicando hace poco, que te valoran la empresa
y según, es como acciones, venden acciones. Exacto. Entonces, me gusta tu proyecto, ok, te compro X. Entonces vos le das las acciones valoradas por medio de la... O sea, al final sin ningún ente regulador vos puedes hacer eso muy fácilmente. Entonces, posiblemente eso es lo que estás hablando. Creo que le pegaste. Y es emocionante porque primero funciona, segundo es muy innovador, es muy fresco y abre muchísimas puertas que antes... Internacionales, porque cualquiera te podría comprar, no sé, 1000 acciones, lo que sea. Exacto. Interesante. Sí. Sí. Todo lo que está causando ahorita la democratización de las cosas, ¿verdad? Porque al final antes, no sé cómo funcionaba antes, pero el tener un ente o que alguien que estuviera ahí regulando toda la venta, no sé, creo que nos ha abierto un panorama. Mucha gente lo está hablando ahorita en la parte de blockchain, de las criptomonedas. Entonces creo que es interesante aprender porque tal vez en Guatemala no está muy desarrollado el tema, pero en 5 años pues puede venir. Mira, para regresar al tema, ¿qué es lo más difícil o para un director que está empezando aquí en Guate? ¿Qué crees que les puedes recomendar? Si alguien, digamos, yo quiero, no sé, ser el director de una película, ¿qué le recomendás? Do's and don'ts. Primero creo que hay una... Siempre ha habido este como mito o esta como leyenda urbana de que en Guate no se puede hacer cine porque es muy difícil hacer cine en Guate. Ajá. Lo cual es muy cierto. O sea, fácil no es. Y creo que en cualquier mundo, en cualquier parte. Y ese es el punto de que... ¿Se puede decir malas palabras? Sí. Ok. Pip. Vas a comer mierda en cualquier parte del mundo donde vayas a hacer cine. Lo único es que hay mayor especialización, son mercados 1000 veces más grandes, pero igual siempre vas a comer mierda. Es inevitable. Eso es lo más difícil, como darse cuenta de que si entras a hacerlo por dinero, por supuesto, definitivamente es un mercado, y si sos competitivo y si sos cabrón y si sos buena gente y si tenés ciertas facilidades, pues hacer dinero, puedes vivir muy bien. Pero aquí, como en cualquier otra parte del mundo, lo más probable es que no. Es lo más probable. Entonces creo que uno tiene que ser muy humilde en cómo saber en dónde está parado dentro del mercado, no solo nacional sino que internacional, y uno ser lo suficientemente honesto consigo mismo para decir, ok, van a ser 15 años hasta que yo logre tener un breakthrough. Y si no son a los 15 años, van a ser 20 años. Y si no son a los 20 años, puede ser que sea a los 30. Y si no es a los 30, puede ser que nunca venga, pero no importa. Igual ya estoy metido en esto y lo voy a seguir haciendo sí o sí. Si te gusta incluso, pues al final... Exacto. Creo que tiene que gustar tanto como para saber que no lo importante no es tanto la parte económica, sino que te esté gustando lo que estás haciendo, que logres, no sé, transmitir lo que quieres transmitir. Sí. Having said that, el reto, creo yo, generacional para los nuevos cineastas y para las nuevas generaciones de cineastas es lograr convertir en 111 Films tenemos un como logo interno de operaciones que es Make Passion Profitable. Haz que tu pasión sea rentable. Yo creo que ese es el reto generacional que nos toca ahorita, porque hemos sido muy buenos en las últimas décadas en crear pasionalmente. Tenemos cineastas que son tan dedicados y tan investidos y se invierten tanto dentro de cada proyecto que es admirable y es un proceso muy romántico. Es lindo ver que alguien tenga tanta pasión por algo tan y a veces intangible como es el cine. El nuevo reto es, ok, ya nos probamos a nosotros mismos que podemos amar muchísimo este proceso creativo y narrativo y económico. Ahora, ¿cómo lo vamos a hacer rentable? ¿Cómo vamos a competir entre nosotros y con otros? Y ese es el gran reto ahorita. Y es fascinante, es interesante, porque habíamos visto el cine históricamente como un producto cultural y hemos sido hasta en cierta forma exitosos en crear un producto cultural cinematográfico. Ahora el reto es también ver este mismo producto, ya no solo culturalmente, que siempre lo será, porque definitivamente lo es, sino que también como un producto económico, que se rige bajo leyes y bajo ciertas otras condiciones que antes tal vez no habíamos previsto o no conocíamos tan bien, pero que es el futuro, definitivamente. Y digamos, no sé cómo puedes decir esto, pero
¿Qué crees además del, no sé, como la fábula, no sé, del rinoceronte, de que tienes que tener un cuero de la grande ala para sobrepasar todo eso? ¿Qué pueden no hacer o qué hacer a las personas? O sea, yo sé que llevas 8 años, pero digamos de esos 8 años hubo que haber habido, no sé, algún tipo de fracaso, algún tipo de obstáculo que vos digas. Fijo, hubo fracasos, pues, pero alguno que te recordás que creas decirle, mire, muchachos, no hagan esto. Wow, sí. ¿Alguno que te recordás? Es que temo comenzar porque yo sé que tenés tu tiempo contado, entonces no es infinita esta plataforma. Sí, creo que un error que he visto en colegas y he visto a mí mismo es quemar puentes. Ah, ok. Relaciones. No se puede hacer eso. No se puede hacer eso. Somos muy pocos en el país es demasiado pequeño como para quemar puentes. Uh-huh. Obviamente hay cierta gente que es insufrible y gracias a Dios por poder quemar ese puente, porque en verdad es tóxica la relación, entonces no vale la pena. Pero en general creo que es un medio muy joven que no se puede dar el lujo en un país y en una economía como esta de quemar puentes. Uno no se puede dar ese lujo. Segundo es clínicamente, psiquiátricamente, hay un término, en inglés es delusional. Uh-huh. Es como una cierta distancia con la realidad. Okay. Es un distanciamiento voluntario, a veces involuntario, pero puede ser una disfuncionalidad, creo yo, de una persona, una personalidad, pero creo que se necesita eso. Eso es un do definitivo, uh-huh, que va mucho más allá de la testarudez, okay, va mucho más allá de solo ser necio, ajá, de la necedad común y corriente, va mucho más allá. Es casi como un ímpetu, un impulso megalómano, ajá, egomaniático. Clínicamente incluso se podría decir que es como una cualidad eufórica. Cuando vos sos maníaco depresivo o bipolar, tenés a veces episodios eufóricos, y en esos episodios eufóricos pensás que puedes hacer cualquier cosa, lo cual es muy peligroso y puede hacer mucho daño. Pero no niego cierta que dosis es necesaria. Ciertas dosis sean necesarias, porque es muy difícil, aquí en cualquier otra parte, como decía antes, pero es tan difícil de que si no tenés ese como pequeño componente más que soñador. Ajá. John Lennon decía we are the dreamers or whatever, pero más que ser soñadores es ser ilusos. Ajá. ¿Y vos crees que tenés alguna manera de lograr esa no sé, delusional? ¿Cómo lo lográs o qué es lo que te causa eso? Porque eso es algún tipo de pico, o vos crees que lo tenés siempre. Creo que va y viene. Va y viene. ¿Y cómo lo crees que lo puedes lograr? Digamos, es cuando estás muy metido en algo que te apasiona y decís, no, sí lo podemos lograr. Creo que algunos lo encuentran como un mecanismo de defensa del ego. Ok. Por ejemplo, si tenés baja autoestima o tenés un resentimiento, fácilmente puedes como procurar esta desilusión, aunque no es desilusión en español. Tal vez no encuentro el término en español, pero encontrás esta abstracción de la realidad inmediata y lo puedes utilizar para proyectarte a un futuro que es francamente imposible, uh-huh, pero que ahí está la batalla. Y de hecho sí se puede hacer. Solo tenés que creer en eso de una manera obsesiva y enamorada y pasional. Pero también tienes que ser racional al respecto, porque sí, es una construcción muy racional detrás. Hay un modelo de negocio detrás de cada película, y eso no puede ser necesariamente desasociado o dislocado de la realidad inmediata, porque es un análisis económico, al final de cuentas. Hay un cash flow, hay un ingreso, hay una tabla de ingresos y una tabla de egresos, y costos y contabilidad, un montón de cosas. Pero parte de tu mente tiene que estar francamente obsesionada con este ideal de película o imagen o sonido o canción o experiencia, lo suficiente para que puedan pasar 5, 8, 15 años y saber que estás dispuesto a sacrificar casi todo. Exacto. Casi todo. Mira, y en tus procesos de creación, cuando escribís, ¿cómo se te ocurren tantas ideas? O sea, ¿qué es lo que haces para que tengas esa creatividad? No sé, porque no creo que sea tan fácil escribir un guión de una película. Yo creo que es extremadamente fácil. ¿Ah, sí? Soy honesto, sí.
Sí, porque como te decía, nosotros ya somos narradores natos. Ajá. De hecho, la razón por la cual vos y yo podemos estar hablando y tenemos nombre y estamos en esta oficina y hay gente que ha construido esta oficina es porque personas se narraron a sí mismas una infinidad de historias. Ajá. O sea, de hecho, construimos lo que nosotros conocemos como realidad, lo construimos a través de guiones cinematográficos. Uh-huh. El guión cinematográfico solo es un formato muy restringido, literario, con ciertas reglas y ciertos como diagramas, uh-huh. Y eso es todo. Es un formato literario, pero la capacidad de generar cuentos es infinita, porque nosotros ya lo hacemos infinitamente todos los días, despiertos y dormidos. Interesante. Despiertos y dormidos. Sí. ¿Cómo querás llamar a esa ficción? Son otros 20 pesos. Pero sí, no solo es muy fácil, es de esperarse ya. Ajá. Porque ya lo estás haciendo constantemente. ¿Y un día normal tuyo cómo es? ¿Cómo funciona tu día? Me despierto a las 5:30. Escribo 1 hora, 2 horas, desayuno. ¿Qué escribís? Prácticamente nada. Usualmente de día escribo guiones. Ok. Ajá. Desayuno casi nada. Después, como a las 11 hago ejercicio. De 8 a 11 mando correos, hago llamadas, veo la agenda, cosas por el estilo. Almuerzo temprano. Después de hacer ejercicio, almuerzo. Después el resto de la tarde ya me la paso de nuevo escribiendo, ya sea poesía o el libro o más guiones, terminando como de cerrar todas las cuestiones de la oficina, contabilidad, recursos humanos, más correos, más llamadas, reuniones, cosas por el estilo, y termino de trabajar como a las 11 de la noche. ¿Y cuándo crees que sos más creativo? Depende para qué. Porque para guiones. Para guiones, definitivamente en las mañanas. ¿Por qué será? Porque nadie está trabajando en las mañanas, en las madrugadas. Ah, ok. Ajá, antes de las 8. Callado, todo. Ajá, entonces no te entran correos, ni mensajes, ni text, ni fotos, ni nada, ni correos. Entonces te puedes aislar fácilmente. Después, entre las 4:30 y las 5:30, 6, es bonito tiempo para poder escribir. Okay. Poesía creo que solo de noche se puede escribir. No creo que se pueda escribir de día, en verdad. Pero editar poesía sí se puede de día. El libro, curiosamente, solo de día lo he podido escribir. Uh-huh. O sea, ¿vos sabes cuándo escribir? ¿Cuando fluye o cuando, no sé, te tomas el tiempo en hacerlo? La poesía en verdad es cuando fluye. Cuando fluye. Todo lo demás es escritura premeditada, donde vos sabes, ok, tengo una ventana de 45 minutos y necesito página y media. Ajá. Y escribir la página y media. Si te dan tiempo de 2, buenísimo. Si solo escribiste una, también está bien, pero puedes predeterminarte, puedes agenciar el tiempo para eso y funciona. Perfecto. Mira, si quieres para ir terminando, algún libro que te haya cambiado la vida, que creas recomendarle a la gente que está escuchando, o recurso, persona. Sí, yo creo que hay 3 genios a los cuales no se les da suficiente crédito. Okay. En tiempos modernos, porque obviamente hay muchos otros, pero el primero es Ernesto Sábato. Okay. Ajá. Tiene sus novelas y tiene sus ensayos y tiene otra parte de investigación que es muy humanista, pero sus ensayos ante todo. Las novelas son fantásticas, pero sus ensayos en particular tenían una mente por mucho adelantada a su tiempo. Un pensamiento muy crítico y ante todo muy original y muy valiente. Era un hombre, un pensador muy valiente, muy comprometido con sus creencias, de una buena manera, no de manera dogmática, ni mucho menos. El otro es Jung, ajá. Creo que dentro de la intelectualidad occidental es de los pocos que tuvo la humildad para intentar buscar en otras civilizaciones, en otros tiempos, en otras personas, en otras formas, escuelas de pensamiento, y reconocer lo limitada que era su entendimiento de muchas cosas, pero tenía esa mente tan curiosa, investigadora, y cuestionaba tanto que se permitió
al menos en muchos casos, adentrarse, pero en otros casos de manera muy superficial, sí se atrevió a intentar entender misterios que estaban muy por encima de su cabeza. Ok. Pero lo hizo con mucha humildad. ¿Y algún libro de Mucha esta honestidad. persona en específico? Yo, en lo personal, de Jung, de hecho, es el único libro que él nunca logró terminar de escribir. Ah, ok. Y yo, en mi opinión, es su frustración más grande. Pero él habla mucho sobre la espontaneidad y la sincronicidad. Ok. La sincronicidad de él, yo creo que es un tema fascinante. Pero así se llama el libro, La sincronicidad. Sí. De hecho, no existe el libro porque nunca lo ok, terminó de pero- escribir. Son primero recopilaciones de artículos de ciertas lectures, Ya. papers, anotaciones, discusiones, pero en verdad nunca le dio tiempo de dedicarse a ese libro lo suficiente. Se pasó toda la vida escribiendo, intentando entender la sincronicidad y sí llegó a puntos increíblemente válidos y necesarios, y no estaríamos hablando de esto sin él, pero creo que fue muy frustrante para él que no le dio tiempo a lo largo de 60 años de estudio, no le dio tiempo. ¿Y cuál era su estudio? O sea, ¿qué era lo que quería lograr él con esto? La sincronicidad es el fenómeno de dos coincidencias que la suma de dos coincidencias que es mucho más que solo una coincidencia. Ok. Como por ejemplo, estás en el tráfico, estás manejando y a 3 carros a la izquierda de donde vos estás manejando tu carro, miras la parte de atrás de la cabeza de una persona, y esa persona, en el momento que la miras, se voltea y te mira directo a los ojos, fijamente a los ojos. No sé si te ha pasado en la línea del banco, en la calle, Sí. o en el tráfico. ¿Cómo es posible que esa persona que está a 25 metros de distancia en otro carril adelante, obviamente no tiene ojos en la parte de atrás de la cabeza, haya percibido una mirada tan fugaz y tan casual de un individuo que no conoce en medio de una ciudad increíblemente bulliciosa y con mucho estímulo externo? Ajá. Y aún así haya podido Sentir. presentir esta conexión tan ínfima y tan rápida y tan espontánea. Eso es sincronicidad. Es como pensar, qué curioso, nunca he conocido a una mujer que se llama Elena. De repente te topas con alguien y decís, mucho Elena. gusto, mi nombre es Elena. Eso es sincronicidad. Y él quería saber cómo es que funciona toda esa parte. Ajá. Ya. Pero él es psicoanalista. Al final de cuentas sí tenía que ser un científico, entonces Ya. le costó muchísimo. Bueno, fueron más de 60 Pero qué interesante años de el estudio. tema. Y el tercero es Joseph Campbell, que es un Ajá. antropólogo. Pero ante todo mitologismo. Tal vez es mitologismo. Sí, mythologism en inglés. Era un antropólogo que se especializaba en ordenamientos mitológicos, en estructuras mitológicas. Él entendía los sistemas mitológicos de todas las sociedades a las cuales él tuviera acceso, Ya. sin importar, o sea, presentes, pasadas, futuras, lo que sea. Y eran cuates entre él y Jung. Y el tipo, obviamente, es un científico social, es un historiador, es un antropólogo, pero es de los místicos más grandes que yo jamás haya leído. Se le pone al tiro a los místicos más grandes de India, te podría decir yo. Sí. Buenísimo. No, yo creo que excelente, Chris. Muchas gracias por tu tiempo. Creo que ¿A ustedes? toda tu trayectoria y historia creo que puede motivar a que las personas no tengan miedo. Cabal, como vos dices, mucha gente tiene miedo, mucha gente piensa que aquí en Guate no se puede. Entonces, gracias y espero que, no sé, tal vez en 7 meses, 8 meses nos juntemos otra vez para ver cómo vas Sería y qué lindo. otras cosas has desarrollado. Y han sido verla, pues me muero por ver la nueva película, que por cierto ya renté, la de Hunting Party. Ya está disponible en Vimeo. Ojalá te guste. Ajá, $3, 24 horas. O sea, Sí. la puedes ver en 24 horas. Sí, sí. Entonces, para que, no sé, apoyemos el talento chapín. Y obvio, pues, estoy seguro que está buenísima. Y cabal, vos comentabas en una entrevista que la gente debería ver las películas imparcialmente. O sea, que realmente verlas y recomendarlas porque realmente uno siente que sí deberíamos de recomendarlas. Sí, odio esa... No sé si odio es una palabra muy fuerte, pero sí, en verdad sí odio, no importa.
Odio ese discurso de que hay que apoyarlo porque es chapín. Ajá. No. O sea, realmente veámosla. Ajá, si te gusta, te gusta. Y si no está bien, que no te guste. Ajá. Pero hay que ser sincero ante cabal. todo con uno mismo. Está bien, cabal. No, y entonces, nítido, Chris, muchas gracias por tu tiempo. Ahí estamos. Gracias. Gracias, Chris. Un gran gusto.